La clase de hoy se va a enfocar en lo que son las funciones. Ya hemos hablado bastante de funciones, pero hemos dado de alguna manera solo las partes generales de las características de las funciones en términos muy teóricos. No hemos realmente hecho ningún esbozo, eh, nada que sirva, ¿no? Como para ver de qué se trata, qué es una función, eh, cómo puedo yo calcular una función. Pues hay varias formas, ¿sí? Cómo se puede entender una función a partir de lo que ya sé. Entonces, todas estas cosas hay que verlas, ¿no? Porque no podemos partir de suponer que ya les di la teoría, entonces pues ya saben ustedes graficar, ¿no? Entonces, vamos a empezar con cuestiones muy básicas. Pues la gráfica de una función se enfoca, pues muy simple, ¿no? Tenemos el eje de las X, el eje de las Y, ¿sí? Y cuando hablamos de una función, puede ser una recta, puede ser una curva, ¿sí? O puede ser algo de este tipo, ¿no? Cualquier cosa que podamos graficar en un plano cartesiano, ¿sí? En un eje de coordenadas plano, en este caso un eje de coordenadas de la forma R cruz R o R2, es un eje de coordenadas que nos da una referencia para poder definir conjuntos. Conjuntos que son conjuntos de puntos sobre los cuales nosotros esbozamos una gráfica, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues tenemos todos los aparatos para graficar como GeoGebra, ¿sí? Sobre el cual podemos graficar n cantidad de elementos. Hay más que podemos trabajar, pero en esencia esto solo se puede hacer si empezamos a dar ciertas definiciones, como cuáles. Bueno, hay cuestiones muy básicas. Por ejemplo, si tenemos un plano cartesiano, ¿qué va a pasar con mi función en términos de... A ver, déjenme subir esto un poco más. Ya se congeló. Eso es lo malo cuando estamos trabajando demasiado las máquinas. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos nuestros conjuntos? Bueno, esto parece más... Bueno, tenemos X, tenemos Y, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tenemos una función? ¿Sí? Lógicamente tenemos que definirle un dominio. Supongamos que definimos un dominio entre este término y este término. Llamamos A y B, ¿sí? Este segmento o intervalo, en este caso lo llamaré segmento, va a ser un segmento cerrado, ¿sí? En el video de la clase que estoy ahorita trabajando, hablo sobre lo que son segmentos, intervalos abiertos, intervalos semiabiertos. Ahí van a encontrar toda esta información. Eh, y la voy a usar ahorita para trabajar con esto. Entonces, en, este, en esta parte tenemos que vislumbrar cómo se mueve la X. O sea, la X lógicamente se mueve sobre el eje, pero la F va a variar dependiendo de cómo se mueva la función. Entonces, la función, lógicamente, si yo me muevo, por ejemplo, por este lado, ¿sí? Vamos a notar que hace algo así. Entonces, f de x, con el valor que estamos dando, estaría ahí. Si nos acercamos más al origen, entonces a partir de aquí, vemos
que nuestra función haría algo así. Entonces, lo que está ocurriendo es que la función está creciendo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Está creciendo de valor, está incrementando su valor. Si llega un punto en donde la función sigue creciendo, cuando me sigo aproximando al origen, ¿sí? Al cero, cuando me sigo acercando al cero, de alguna forma lo que estoy notando es que sigue creciendo. Crece tal vez de forma menos inclinada, pero si noto que sigo avanzando y ahora decrece, algo está pasando. Lógicamente parece obvio, ¿no? Lo que está sucediendo. Pero si no tenemos la gráfica de la función y lo único que nos están dando es información, tengo que llamar de alguna manera a la función en estos intervalos, en estos cachos, ¿no? Porque en este pedazo la función está creciendo y la función en este otro pedazo está decreciendo. En este otro pedazo la función está creciendo también. ¿A dónde voy con todo esto? Pues lógicamente, si tengo, por ejemplo, un término x y tengo otro término x', ¿sí? Y los comparo, digo, bueno, si x es menor que x', ¿sí? Y resulta que f de x es menor a f de x', ¿qué está ocurriendo ahí? ¿Quién dice? Hay un crecimiento, jóvenes. ¿Hay una convexidad? No necesariamente porque podemos tener una función recta. ¿Eh? Tenemos una función que sea una recta, entonces no hay concavidades. Ah, ok, ok, ok. ¿Sí? En este caso, tenemos una función que tiene curvas, es obviamente una función continua y tiene concavidades. Por supuesto que podemos pensar en eso, ¿no? Pero desde la perspectiva más amplia, esto no me da para saber si la función es una función curva o una función recta. Eso lo vamos a ver un poquito con más detalle después. Ahorita, de momento, lo que me está diciendo es que la función es creciente, ¿sí? Al ser una función creciente, lo único que está pasando, o sea, si esto pasa, entonces, y se implica esto, o sea, esto de aquí, entonces la función es creciente. Entonces ahí tenemos a nuestra primera definición. ¿Sí? Esta, que sería nuestra primera definición, dice así: si tenemos x y x' en R, tales que x es menor que x' y se implica que f de x es menor que f de x', entonces llamamos a f función creciente. Función creciente. Si tenemos el caso donde x, lo voy a poner así, si tenemos a x y a x' nuevamente en R, ¿sí? En R, tales que otra vez x es menor que x' y se implica que f de x es mayor que f de x', ¿sí? Es mayor que f de x', lo que está ocurriendo es exactamente lo que pasa arriba, ¿no? Que tenemos algo que
que viene así, ¿no? Entonces, cuando nosotros proyectamos nuestra f, podría ser esta f de x, entonces otra f de x podría ser esta, f de x'. A esto me refiero, ¿por qué? Porque la función está decreciendo, o sea, los valores de f, este puede tener un valor 4 y este puede tener un valor 3. Entonces, a eso me refiero, cuando aplicamos la función a x y estos valores se definen en el eje vertical eh, con estos términos, 3, 4 y 3, pues estamos viendo un decrecimiento. A eso me refiero, ¿no? Entonces, a esta función vamos a llamarla función decreciente. Profesor, una duda. ¿Las X deben de estar así, o sea, cualquier X en R o deben de estar en un intervalo así como A y como AB? Pueden ser, es que x puede estar de menos infinito, perdón, f de x puede estar definida de menos infinito a infinito. Las puedo poner en un intervalo o no, o sea, eso es lo de menos. Lo que importa aquí es que me dé cuenta cuando mi x crece o cuando mi x decrece, ¿no? Entonces llamamos a f función decreciente. Estos conceptos son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando con máximos y mínimos ya en las propiedades de la derivada, va a ser vital para las demostraciones. O sea, esto cuando ustedes hagan cálculos o vean las demostraciones, esto me va a llevar a algo más, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿No? No, profe, todo bien, gracias. Ok. El sistema me está avisando, bueno, a ver, les voy a explicar algo. Al parecer, la licencia de la UNAM que tenemos para dar 2 horas nos ha expirado, entonces me está avisando que la reunión termina en 10 minutos. Lo que vamos a hacer es que vamos a terminar la reunión y voy a volver a abrir el sistema, ¿sí? Para que para que vuelvan a entrar, o sea, no se vayan, ¿sí? Por favor. Voy a continuar de mientras con la clase. Tenemos, lógicamente, bastante material para trabajar. Ok, profe. Bueno, entonces, esto sería en cuanto a las gráficas, ejemplos de gráficas crecientes y les voy a poner las más triviales, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos nuestro eje coordenado, tenemos una recta bajo estas circunstancias. Esta es una función creciente que cumple con todas las características porque puedo tomar una x acá, otra x acá. Entonces es x y x'. Lógicamente, mi proyección hacia el eje vertical me va a dar una f de x, ¿sí? Y por el otro lado, una f de x más grande, ¿no? Una f de x'. Y pues lógicamente se cumple que si x es menor que x', se implica aquí a todas luces que f de x es menor que f de x'. Esto es una función creciente y puede ser una función curva como x cuadrado, como x al cubo, que es creciente en todo tiempo, ¿no? Solo cuando f de x es igual a 0, ahí como que se pasma un poco, pero pareciera que se pasma, pero no se pasma en ningún momento, la función es creciente en todo momento. Otra función, pues la vamos a poder observar como, por ejemplo, esta de aquí, pues es también
obviamente una función que es decreciente, ¿sí? Porque tengo a x y x', donde x es menor que x', ¿sí? Y f de x es menor, perdón, es mayor que f de x'. Entonces, son los ejemplos más sencillos para que ustedes los ubiquen claramente. Y aquí, por ejemplo, si tenemos f de x a la menos x al cubo, ¿sí? Lógicamente esto va a ser también una función decreciente, ¿no? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? ¿No? Ok. Bueno, ahora, ¿qué pasa con... Déjenme ver aquí. Ok. Ya viendo esto, ¿qué ocurre cuando nosotros, por ejemplo, movemos a la gráfica, pero la movemos toda? O sea, que tenemos una función de, a ver, déjenme explicarles de qué les quiero hablar. Tenemos nuestra gráfica y tenemos una función, supongamos esta. Tenemos esta función que va de menos infinito a infinito. Ahorita el dominio no es tan importante. Pero, ¿qué pasa si, o qué ocurre? ¿Qué ocurre si mi función la puedo ver de la siguiente forma? ¿Qué pasa cuando ocurre esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea? Se desplaza hacia la derecha. Exactamente. También va a ocurrir que se puede desplazar a la izquierda, o que se puede desplazar hacia arriba, o que se puede desplazar hacia abajo, ¿sí? Veamos estos casos, ¿no? Porque es importante entender cuándo ocurre cada cosa, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos esto. Esta es mi función original. Esta de aquí es la original. Entonces, ahora, cuando mi función se mueve, déjenme hacerlo de tal manera que parezca que se mueve así. Se está desplazando verticalmente en sentido positivo. Se puede desplazar verticalmente en sentido negativo también, ¿sí? Es decir, va hacia arriba o va hacia abajo. En ambos casos, que podemos considerar un desplazamiento lateral o podemos considerar un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Por ejemplo, puede tener connotaciones muy importantes para el estudio de gráficas, en particular para las finanzas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo tengo una gráfica que se está moviendo lateralmente, es decir, que la gráfica no pasa de cierto rango, el mercado está parado, ¿no? Está como en una línea, ¿sí? Que se va desplazando verticalmente, entonces ni sube ni baja. Entonces es un indicativo que algo está pasando en el mercado, ¿no? Si está subiendo, pues lógicamente las compras están creciendo. Si está bajando, pues es que las ventas están creciendo. Eso es solamente para darles un ejemplo en la vida real, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con con saber qué es lo que pasa? Ahora, ¿cuál es la manifestación gráfica? O más bien, en este caso, ¿cómo podemos dar una interpretación a esto desde la perspectiva de la expresión de una gráfica?
¿Quién dice yo? Bueno, veamos. El primer caso, ¿sí? Lo que vamos a tener es, si tenemos una función, supongamos que tenemos una función g en x, ¿sí? Y esta función g en x es igual a una función f con x más c, ¿sí? Donde c es un término que de alguna manera estoy introduciendo dentro de la función. Este término c es una constante. Entonces lo que va a hacer esta función es desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿sí? mi función. Es decir, la va a desplazar ya sea en un sentido lateral hacia la derecha o en un sentido lateral hacia la izquierda. ¿Cuándo pasa esto? Cuando c es mayor a 0. Esto ocurre y cuando c es menor a... perdón, lo puse al revés. Ah, no, sí, cuando c es mayor a 0 y cuando c es menor a 0. A ver, déjenme ponerlo acá. Cuando c es menor a 0, sí lo estaba poniendo igual. Cuando esto ocurre, déjenme hacer la corrección acá también. Cuando c es mayor a 0 y cuando c es menor a 0, pasan estas dos cosas, ¿no? Si c es menor a 0, entonces se corre a la izquierda, y si c es mayor a 0, se corre a la derecha, ¿no? La función. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver. Bueno, voy a tratar de solucionar esto para mañana, ¿sí? Para que no tengamos problema. Y de cualquier forma, daremos nuestra clase. Bueno, habíamos preguntado si tenían dudas. Ahora vamos a ver qué pasa con los desplazamientos verticales. Lógicamente pasa algo análogo. Si yo tengo una función g y esta función g en términos de x, ¿sí? Es equivalente a f de x más c. En este caso, permítanme un momento. Ok. En este caso, lo que estamos observando es un desplazamiento hacia arriba si la función f, en este caso c, perdón, es mayor a 0, y un desplazamiento hacia abajo, es decir, tenemos un desplazamiento vertical hacia arriba y un desplazamiento vertical hacia abajo, si es el caso donde c es menor a 0. ¿Sí? Tenemos estas dos connotaciones que nos dan 4 movimientos.
Entonces, cuando ustedes apliquen una función y le agreguen un término, ya sea a la función de esta manera, lo que van a tener es este desplazamiento, ¿sí? Un desplazamiento vertical. Si ustedes aplican en este otro caso la función y le aplican el valor c constante, ustedes van a tener un desplazamiento vertical arriba o abajo. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, todo bien. Ok, perfecto. ¿Qué más se puede presentar bajo estas circunstancias? Porque estos son los movimientos más obvios, por supuesto. Entonces, cuando ustedes quieran interpretar una gráfica, pues lo primero que tienen que aludir es a esto, ¿no? Por ejemplo, si tienen una gráfica de una función y ven la constante dentro de la función, pero ya expresada dentro de la ecuación, es claro que las constantes les van a dar una indicación. Si es, por ejemplo, x cuadrada más 5, ¿sí? Ya saben más o menos cómo se mueve una parábola, ¿sí? Y hacia dónde iría, ¿no? Si tienen el caso. Si tienen, por ejemplo, x más 4 al cuadrado, pues ahí tienen otro factor, ¿no? Entonces, ahí tenemos que también hacer interpretaciones al respecto. Lógicamente, estoy hablando ahorita de una forma muy general. Algo que es importante que observemos es qué ocurre con las funciones cuando estas se manifiestan de forma negativa. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos una función, por ejemplo, vamos a poner esta función? Cuando tengo yo esta función y a esta la defino como f de x, ¿qué pasa si yo a esta la quiero ver como menos f de x? ¿Qué le pasaría a esta función, jóvenes? ¿Qué me dicen? Como que se reflejaría respecto al eje X. Algo así, lo que haría sería exactamente invertirse, ¿no? De alguna manera. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que haría sería algo así. Algo semejante, ¿no? No estoy dibujando exactamente las gráficas. El ejemplo más clásico, más obvio, es perdón, a ver, es el de la recta a 45 grados, ¿sí? Su inversa, pues es esta. Bueno, no su inversa, su negativa es esta, ¿no? Eso nada más como ejemplos. Hay otras connotaciones que se pueden usar, ¿sí? Pero que de alguna manera también implican algo más. ¿Qué le pasa, por ejemplo, a una función cuando le proporcionamos un término que se le multiplique? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vamos a ver. Si tenemos una función de la siguiente forma, es decir, si tenemos una función g de x y esta g de x es a, es equivalente a multiplicado por f de x, lógicamente si estamos pensando en una función de este tipo, o sea, si tengo f de x y esto se manifiesta como algo de este estilo, vamos a ponerlo así, se manifiesta algo de este estilo, ¿qué me podrían decir al respecto? Se expande cada elemento por el número que se está multiplicando. Sí, lo que haría
En este caso, suponiendo que vamos a ponerle ejes, suponiendo que haga algo así. Déjenme borrar un poco de este lado. Para poder añadir algo más. Vamos a usar el verde ahora para que se... Lo que va a ocurrir es que dependiendo, por ejemplo, si es positivo el valor mayor a 1, ¿sí? Lo que va a hacer es estirar de alguna manera a la gráfica, ¿sí? Es como si la agarraran, ¿sí? Y la estiraran, ¿sí? Es decir, si esto mide 4, cuando le multipliquen algo puede medir 8, por darles un número, ¿sí? Igual aquí, si este mide 2, pues este medirá 4. Nada más por darles un número, ¿no? No quiere decir que vaya, que ocurra exactamente en esa simetría. Depende también de los términos que estemos tomando, ¿no? Esto es cuando A es mayor a 1, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando A está entre 0 y 1? Esa es la pregunta. Ahora, el término también vale para términos negativos. Lo único que va a hacer es, va a voltear a la función. O sea, si A es menor a 1, bajo este mismo criterio, lo único que va a hacer es, lógicamente, estirar otra vez la gráfica, ¿sí? Pero la va a voltear también. Es decir, como es negativo A, va a voltear la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esto es negativo, pues todo esto g se vuelve negativo, a eso me refiero, ¿sí? Entonces, no la inversa, sino la negativa de la función, pues se voltearía, como se hizo arriba, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la función es multiplicada? ¿Sí? Déjenme subir esto un poco más. Es decir, cuando tenemos igual, cuando tenemos g de x igual a por f de x, sí, pero ahora con la connotación de que a es mayor a 0 y es menor a 1. Y tenemos la misma función. Tenemos esta función. ¿Se contrae? Exactamente, se aplasta, ¿no? Se aplastan. Déjenme ver el chat porque aquí hay un compañero o compañera que está haciendo preguntas. Aquí está, ok. Se comprime, exactamente, se contrae o se comprime, ¿no? Es decir, lo que va a ocurrir, en pocas palabras, es que la función va a ser algo así. ¿Sí? Se aplasta. Esta distancia, lógicamente, es más grande y esta también es más grande que con respecto a estas, ¿no? Eso es lo que va a ocurrir. Ahora, esto nada más es para entender de alguna manera lo que son las formas en las cuales los términos que estamos leyendo en una función se van a expresar en una gráfica, ¿sí? Porque muchas veces queremos aprender a graficar y lo que primero que se nos ocurre es tabular. Digo, no está mal, ¿sí? Pero nos quedamos cortos cuando queremos tomar solo una fracción y, por ejemplo, tomamos de menos 10 a 10 y pues, ¿qué pasa con el resto? Esa es la cuestión. Entonces, lo único que graficamos son puntos y lo que hacemos es rellenar con una curva, ¿no? En su defecto o con una línea recta. Ahora, esto es en cuanto a las gráficas, ¿sí? Bajo este criterio, ¿qué le pasa a una función cuando estamos multiplicando
un valor no a la función, sino a la variable. ¿Qué se pueden imaginar que le pasa a las funciones? ¿Sí? Que se va como a alargar, pero con respecto como al eje X. Exactamente. Lo que vimos hace rato fue, si lo observaron, cuando analizamos, bueno, vamos a verlo y ahorita contextualizamos todo, ¿no? Para que no nos distraigamos mucho. Entonces, si tenemos el caso de que g de x es igual a f de a por x, ¿sí? Y esto es pensando en a mayor a 0. Igual, si tenemos nuestra función como la hemos estado pintando, ¿sí? Algo así. Lo que va a ocurrir es que le va a pasar algo así. Se va a contraer, ¿sí? Pero horizontalmente. No se va a contraer verticalmente, se va a contraer horizontalmente. Es como hacer con las manos verticalmente esto, ¿sí? Entonces se contrae verticalmente. Perdón, profe. En el caso que se contrae, ¿no es en el caso menor que cero? ¿A menor que cero? ¿O es en el mayor que cero? Es en el caso menor que cero, menor que cero, mayor a cero, o en este caso mayor a 1, perdón. Ok, profe, gracias. Sí, es mayor a 1, porque sí, aquí queda la variante que pasa entre 0 y 1. Entonces sí, ya vi tu pregunta. Bueno, aquí el planteamiento es que A es mayor a 0 y además lo que está ocurriendo es que A es mayor a 1 también, ¿sí? Es lo que está pasando. En este caso, si tenemos a la función, vamos a ver, déjenme hacerlo un poco más para acá. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, déjenme poner ahora con respecto a AM entre 0 y 1? ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar, jóvenes? Se va a estirar. Se estira exactamente, o sea, pasa lo inverso. Aquí es lo que va a ocurrir, es que la función, pues va a ser algo así. Es decir, en vez de contraerse, se va a estirar horizontalmente. Entonces, si se dan cuenta, cuando nosotros estamos sumando términos, si sumamos un valor c a una función, lo que va a pasar es que esta función se va a mover verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de los valores que tome el valor C. Si es negativo, pues se mueve hacia abajo; si es positivo, se mueve hacia arriba, ¿no? Si la función la estamos sumando un valor a la variable, entonces este valor sumado a la variable lo que va a hacer es moverlo horizontalmente, o sea, lo va a hacer trasladar horizontalmente, ¿no? Ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda. Y algo semejante pasa aquí. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a contraer y se va a estirar dependiendo de en qué contexto estemos moviendo. Si tenemos una función que está multiplicándose, si hay una función a la cual estamos multiplicando un valor constante, en este caso, pues se va a mover verticalmente. Y si le estamos
multiplicando algo a la variable, pues se va a mover horizontalmente, ¿no? O sea, no se desplaza en este caso, sino más bien se contrae o se estira. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? Todo claro, profe. Ok. A ver, déjenme ver el chat. Muy bien. Hay algo más que quiero connotar aquí y es lo que ocurre cuando estamos trabajando con el valor absoluto, ¿sí? Ya nada más para observar qué pasa aquí. Déjenme subir esto, perdón. Profe, hay un comentario en el chat y yo le quería preguntar que qué pasa cuando A es negativa, cuando está multiplicando dentro de a la variable. A ver otra vez. A ver. Bueno, a ver, hay dos comentarios. En la sesión la va a subir a la plataforma, sí, se va a subir a la plataforma. La verdad, no, profe, no entendí lo último que dijo sobre el valor de entre 0 y 1. A ver, permítanme. Bueno, a ver, vamos a explicarlo nuevamente. El efecto que está haciendo la función, si nosotros estamos multiplicando valores a la función, en este caso, ¿sí? Perdón, a la variable, lo que va a ocurrir, déjenme ponerlo en este contexto donde se vean las tres condiciones. Si mi función está de esta forma, ¿sí? Y yo le multiplico a la variable un término constante entre mayor a 1, lo que va a ocurrir es que esto se va a contraer, ¿sí? Vamos a ponerles un ejemplo en GeoGebra para que me crean, ¿sí? Porque por un lado está bien que no crean. G de X, a ver, déjenme ver. G de X igual a X a la cuarta. Vamos a ponerlo a la cuarta para que sea algo semejante a lo que estamos definiendo. Déjenme ver aquí. No me lo quiere mostrar. Voy a ponerlo al cubo. Ahí está. A ver, voy a bajarlo un poco más. Vamos a acercarlo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si a esta le multiplicamos un valor? Por ejemplo, el 5. ¿Sí lo vieron? ¿O no se vio? Sí, la acható bastante, ¿no? Se vio, ¿no? Entonces vamos a quitarlo. Entonces, lo redujo bastante, ¿no? O sea, vamos a ponerlo de esta forma.
Miren lo que pasa. ¿Sí? O sea, la contrajo y la contrajo bastante. ¿Sí, sí lo notaron? Bueno, debieron haberlo notado porque déjenme aproximarlo un poco más. Vamos a ponerlo ahí. Por ejemplo, eso es lo que estamos haciendo. Es aquí, por ejemplo, G, donde G es igual a X cúbica. Entonces, si quitamos esta, vamos a quitar esta también, y ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo esto igual le multiplico un medio, por ejemplo? ¿Sí? Por ejemplo, le pongo 0.5. ¿Qué pasó? 0.5. Vamos a ver, ahí está. Si lo están viendo, o sea, se expande, ¿no? Haría lo mismo si les pongo una X cúbica más pronunciada, pero esa es la idea, ¿no? Profe, ¿podemos ver el caso donde multiplica fuera de la función un a entre 0 y 1? Porque me estoy confundiendo con uno de los casos. A ver, déjenme ponerles algo más. Entonces aquí, déjenme poner X cúbica más 4X para ver si hace el efecto que estoy buscando. No, es que les puse 44. Sí, exacto. Déjenme retirarme para ver si hace lo que no me la expande más. Vamos a dejarlo así. Déjenme ver si con con la función x cuadrada, vamos a más 2 más 5, vamos a trasladarla hacia arriba. Ups. X cuadrada más 5, ahí está. O menos 5 vamos a ponerle para que haga el otro efecto. A ver, déjame ver. 5, ahí está. Tú dices que si le multiplicamos algo por fuera, ¿no? Algo por fuera que esté entre 0 y 1. Por ejemplo, Porque puntos. creo que también se va a contraer. Igual que en el caso donde lo multiplicamos por un valor positivo dentro de la variable. Bueno, en este caso, por ejemplo, por punto 5. Vamos a ver qué efecto hace. ¿Qué es lo que notaron? La hizo un poco más grande y la subió un poco. La contrajo verticalmente, ¿no? ¿Sí, sí lo notaron? O sea, el vértice se contrajo. Eso es lo que hace esto. ¿Sí? Contrae verticalmente los valores. Ok. ¿Sí? En este caso, se pareciera que la expandió, pero lo que hizo fue contraerla verticalmente. Vamos a ponerla otra vez para que la vean. ¿Qué es lo que le hace? Que es exactamente lo que hemos estado platicando, ¿no? O sea, contrae, o sea, es como aplastarla, ¿no? Pero nada más traslada verticalmente el asunto, no mueve el vértice hacia arriba o hacia abajo. Entonces es 0.5. A ver qué me dijo. Ay, otra vez. Bueno, por eso no me gusta usar GeoGebra en presencial, porque soy muy lento en estas cosas.
Entonces es 0.5. Cerramos paréntesis y ahí está. Otra vez la contrajo, entonces ese es el efecto. Parece que la amplifica, pero es en proporción a lo que hace la parábola, o sea, se mueve proporcionalmente a 0.5, ¿sí? Pero desplazándose el vértice verticalmente, en este caso de forma positiva. Si lo multiplicamos por un término, por ejemplo 5, pues lo expande, ¿sí? Como habíamos dicho, lo expandió bastante, hasta 25. ¿Sí? ¿Está claro? Profe, yo tengo nada más una duda. Entonces, cuando se multiplica una constante por x, cuando es mayor a 1, o sea, se comprime, pero digamos como si la función tuviera así como máximos y mínimos, estos se quedan como en la misma posición. Exactamente, cuando estamos multiplicando en la variable, ¿sí? Los vértices bueno, en este caso, pues aquí mayor a 1 se conservan y en el otro caso, bueno, el supuesto es que también se conservan. Aquí, bueno, lo dibujé un poco más abajo, pero la idea es que se conservan los valores de los máximos y los mínimos. Lo único que hace es desplazarlos. En este caso, por ejemplo, se comprimen y en este caso se expanden, ¿no? Es como agarrarlos de los vértices y los expandimos o los contraemos. ¿Sí, jóvenes? Sí, profe, gracias. Con esto contesté tu duda, Elías. Claro que sí, profesor. Ok, gracias, Elías. Muy buena pregunta. Gracias a ti. Gracias a todos ustedes por preguntar. Bueno, vamos a observar nada más qué pasa con el valor absoluto y terminamos la sesión, ¿ok? Entonces, déjenme mover esto para arriba. Vamos a poner otra vez nuestra función. Si tenemos g de x igual al valor absoluto de f de x, ¿sí? Y suponemos que tenemos a f de x como lo hemos estado manipulando, es decir, f de x es algo así. Por decir algo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esta función? ¿Quién me dice? Si nos vamos... Los, val- Adelante. los valores negativos los va a invertir hacia positivos y les va a como pronunciar la curva donde cruzaban con el eje X para que sigan siendo positivos. Exactamente. Lo único que va a hacer es tomar todos los valores negativos. Por ejemplo, toda esta parte, déjenme tomar el azul, toda esta parte se va a volver positiva y toda esta parte se va a volver positiva. ¿Cómo quedaría? Pues de la siguiente forma. Vamos a ponerlo en naranja. ¿Sí? Se voltearía esto y haría así. Y luego la curva sería la misma. ¿Sí? Bueno, suponiendo que es la misma. ¿Sí? Y luego aquí, en vez de bajar, haría algo así. O sea, invertiría la curva hacia arriba. Y a partir de aquí, pues se iría hacia arriba. Entonces, eso es lo que hace el valor absoluto. Y esto es para que vayan teniendo nociones a partir de esto con respecto a lo que de alguna manera mueve las funciones en general. Estos solo son
los aspectos más generales de lo que hace una función en términos de, por ejemplo, de sumar o multiplicar un valor, ya sea que se lo sumemos a la función o se lo sumemos a la variable, se lo multipliquemos a la función o se lo multipliquemos a la variable. ¿Por qué doy esto? Porque el día de mañana vamos a trabajar más específicamente con lo que son funciones trigonométricas y cuando estemos viendo la parte de cómo funcionan estas funciones, valga la expresión, nos vamos a ver en la necesidad de, por ejemplo, alfa más beta, o el coseno de alfa más beta, en fin, todas estas cosas. Y bueno, y tal vez esto sea algo que tenga que extrapolar a 2 o 3 clases más. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? No, profe, ninguna. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, los dejo con esto. Espero que les haya servido. Yo creo que les va a servir bastante. Esto es para que entiendan y vean cómo se mueven las funciones. Esto lo van a usar a rajatabla desde aquí en adelante, ¿no? No nada más para esta materia, sino para cualquier otra materia que tengan, que indudablemente van a haber funciones. Pues sin más, jóvenes, pues los veo el día de mañana y pues vamos a continuar con esto de funciones y después de terminar algunas cosas que faltarían por ver de funciones, empezaríamos a ver lo que son funciones trigonométricas, ¿ok? Vamos a ver una introducción y si nos da tiempo, pues avanzaremos más sobre ello, ¿sí? Si no tienen otra cosa, pues aquí lo dejo y nos vemos mañana, jóvenes. Que tengan muy bonita noche. Muchas gracias, profe. Igualmente, bonita noche. Gracias por la clase esta mañana. Gracias a ti, Alejandro, esta mañana. Gracias, profe, nos vemos. Gracias a ti, Víctor, hasta mañana.